huésped, mi querido huésped. Muy buenas noches. Hello there, my dear, dear guest. Good night, good evening. ¿Cómo estás? ¿Qué tal has estado? Hace mucho que no nos vemos. How are you? How have you been? It's been a very long time since we have seen each other. Bueno, como puedes ver, te recibo hoy con un fondo distinto, De momento lo tengo acomodado así, pero es posible que cambie ángulos y cosas para poder seguir grabando. Ahora esto no está mal para pues mantener vivo el canal, pero estoy pensando en comprar cositas para decorar. Bueno, as you can see, I greet you from a different background, from a different place. And I've tried to set things up a little bit pretty, but either way I'm thinking of getting some stuff, some decoration, and changing the angle a little bit so the background can be a little more satisfying or more relaxing. But I think this will suffice to keep the channel alive and catch up a little bit. Bueno, vamos a ponernos al día. Te he echado mucho de menos. We're going to catch up because I've missed you so much. Y bueno, pues en todo este tiempo en el que no he estado activa, pues es que he estado haciendo muchas cosas. So during this whole time where I haven't been active, I've been doing lots of things. He estado terminando mi máster, está todo ya acabado, ya he solicitado mi título y está todo perfecto. Luego me fui unos días de viaje y de eso es de lo que te voy a hablar en este vídeo. Okay, so during this time where I've been busy, I finished my master's. I asked for my diploma, and everything on that front is over. I finished my master's. I did my certification exams for the languages, and everything is going smooth. Estoy muy contenta porque la verdad que veo que las cosas se están solucionando bien y que todo está yendo como debe, y que por mucho que me haya dado un poco de miedo, ¿no?, y de respeto el cambio que ha supuesto este año en mi vida, todo está saliendo súper bien. I'm super happy now because everything is going well, everything is going smoothly, and even though I was kind of scared at the beginning because it's change is always frightening, and this year was a very big change in my life. Everything is going well and exactly as it should be. I feel very peaceful and very aligned with my path,
which I think is a blessing. Me siento muy en paz y muy alineada con mi camino, lo cual considero que es una bendición. But okay, yeah, I also went on vacation. I don't know if I translated that. I went on vacation, me fui de vacaciones. Bueno, vacaciones. Verdaderamente fue un viaje con una amiga. Con mi mejor amiga, in fact. More than a holiday or a vacation, it was a trip that I made to visit my very best friend and her family. And during these trips, a lo largo de estos viajes, pues vimos muchas cosas. Y en León encontré esta revistita que está traducida al inglés. Entonces tienes todos los textitos en español y luego en inglés al lado. Mira, lo veis. So, in my trips, when I went to León, when I visited the Cathedral of León, I found this little, how do you say it in English? I'm sorry, I haven't drunk my coffee today. This little, how do you say revista? Well, yeah. This little magazine, okay, this little magazine. And as you can see, it's translated into English. So it's very interesting because you have the texts in Spanish and then the texts in English right beside them. So I thought that it's a good idea for a video to do a video both in English and Spanish while I read the little magazine. Así que pensé que estaría bien para un vídeo hacer un vídeo en inglés y en español simultáneamente en el que leo ambos textos a la vez. And well, let's see, let's browse it a bit. So this number is talking specifically about the Passion of the Christ. Este número se dedica principalmente a la Pasión de Cristo. Es muy interesante porque, bueno, este número salió para Semana Santa del año pasado, prácticamente. Entonces se dedicaron un poco a explorar esa imaginería que se expone en la Catedral de León. It's very interesting because this number got published right before the Holy Week, right before Easter. And so it focuses on the imagery of the Passion and the imagery that can be found at the Cathedral of León. So it's very interesting. As you can see. Bueno, como
es algo absolutamente impresionante. As you can see in the photos, it's something incredible. It's astounding how beautiful this building is. Es impresionante lo bonito que es este edificio. Here you can see a close-up of the tinted glass. Aquí podéis ver un zoom, una ampliación de las vidrieras tan bonitas que hay allí. Y es que es maravilloso, o sea, verdaderamente es una experiencia que merece la pena tener. It's completely amazing. It's an experience that you should no doubt have in your life. If you're deciding where to go, don't hesitate to go to León and see the cathedral because it is breathtaking. Si estáis dudando sobre a dónde ir a lo mejor de vacaciones, pues id a León y mirad la catedral. Y bueno, en León hay muchas otras cositas para ver, pero la catedral es elemental, o sea. Ok. Vamos a leer este artículo, ¿vale? Iconografía de la Pasión en la Catedral de León. Iconography of the Passion in León Cathedral. En cuanto a síntesis suprema del saber medieval, que une la fe cristiana y el conocimiento clásico resumido en las artes liberales, toda catedral gótica es una suerte de enciclopedia visual y simbólica en piedra y cristal, al modo de las sumae o los specula propios de la época de la cultura del siglo XIII, en la cual está presente con especial intensidad la representación del misterio central del cristianismo, la pasión y resurrección de Cristo, que configuran el repertorio iconográfico propio del tiempo de Semana Santa. En la Catedral de León, las imágenes pasionales componen un completo itinerario que se extiende cronológicamente desde la segunda mitad del siglo XIII hasta finales del siglo XVI. Es decir, desde el gótico pleno hasta el Renacimiento tardío. Las escenas propias del ciclo litúrgico de la Semana Santa están así presentes en el templo leonés, en soportes tan diferentes como los relieves de las portadas, los sepulcros, las vidrieras, las enjutas, las pinturas murales, las portadas menores, los retablos o el trascoro, configurando un recorrido lleno de imágenes cargadas de riqueza artística y profundidad simbólica. En ellas, además, no solo puede admirarse un despliegue formal y iconográficamente fascinante de los pasajes pasionales centrales, sino que puede contemplarse cómo los temas iconográficos se adaptan a las particularidades de cada momento histórico, a las concepciones teológicas, filosóficas y devocionales vigentes en cada época, que no solo son la expresión de los significados siempre presentes en cada uno de los temas, sino que se moldean también para responder a los diferentes problemas, sobre todo en forma de ataques que sufren las creencias oficiales, en forma de planteamientos heréticos como los cátaros o teológicos como los protestantes. Todo ello convierte a la catedral leonesa en una de las más completas expresiones histórico-artísticas existentes de temas pasionales. As the supreme synthesis of medieval knowledge, uniting the Christian faith and classical knowledge represented in the liberal arts, every Gothic cathedral is a kind of visual and symbolic encyclopedia made of stone and glass, in the manner of the Sumae or the Specula, typical of the era, and of the culture of the 13th century, in which the representation of the central mystery of Christianity, the Passion and Resurrection of Christ, is present with particular intensity, comprising the iconographic repertoire of Holy
Holy Week. In Lyon Cathedral, the Passion images make up a comprehensive itinerary that extends chronologically from the second half of the 13th century until the end of the 16th century, from the High Gothic era until the late Renaissance. The scenes typical of the liturgical cycle of Holy Week are thus present on the Lyonese temple, in places as varied as the reliefs on the doors, the sepulchres, stained glass windows, spandrels, wall paintings, minor doors, altarpieces, and the retrochoir, comprising a tour of many images full of artistic richness and symbolic depth. Moreover, in these scenes, one can admire not only the formal and iconographically fascinating display of passages central to the Passion, but also contemplate how the iconographic themes adapt to the particularities of each historical moment, to theological, philosophical, and devotional concepts of each era. Not only the expression of the meanings always present in each of the themes, but also adapted to respond to different problems, especially in the form of attacks on official beliefs, in the form of heretical approaches such as Catharism. Sorry, I have never heard that word before. Or theological positions such as Protestantism. All of this makes Lyon Cathedral one of the most complete historical artistic expression of the Passion themes. Alright, now they show us close-ups of different parts of the cathedral, and they talk about the symbolism and stuff. Ahora nos enseñan planos acercados, planos zoom, de distintos detalles de la catedral y nos hablan de su simbolismo. Here you can see. Okay. First we're going to talk about this, and then we're going to talk about this. Primero vamos a hablar de esto, y luego vamos a hablar de esto, ¿vale? Aunque no pertenece propiamente al ciclo iconográfico de la Pasión, la imagen de Cristo como varón de dolores que preside el tímpano de la puerta de la Virgen Blanca, esta foto, ¿vale? Realizado hacia 1260 o 1290, sintetiza tanto los sufrimientos pasionales como la victoria de Cristo sobre los mismos, expresados tanto en las llamadas Arma Christi, esto es, los objetos empleados para torturar a Jesús, los cuales, sostenidos por los ángeles, muestran el látigo de la flagelación, la corona de espinas o la propia cruz, como la exhibición de las llagas por parte de un Cristo coronado como rey, sonriente y triunfador sobre la muerte. La ostensión de las llagas funciona, además, como un recordatorio de la realidad carnal de la pasión, frente a aquellos que pudieran seguir manteniendo las heréticas ideas de los cátaros, quienes negaban la posibilidad de que Dios pudiera sufrir la ignominia de un humillante castigo, y afirmaban que, en realidad, había sido una especie de cuerpo fantasmal quien había protagonizado, aparentemente, los dolores de la pasión. Although it does not directly belong to the iconographic cycle of the Passion, the image of Christ as Man of Sorrows that presides over the tympanum of the door of the Virgen Blanca, White Virgin, made between 1260 and 1290, synthesizes both the sufferings of the Passion and Christ's victory over them, expressed both in the Arma Christi, the objects used
to torture Jesus, which, held by angels, include the whip of the flagellation, the crown of thorns, and the cross itself, and also in the exhibition of the wounds by Christ, crowned as king, smiling and triumphant over death. Moreover, the manifestation of the wounds functions as a reminder of the carnal reality of the Passion, in opposition to those who may continue to hold the heretical ideas of the Cathars, who denied the possibility that God could suffer the ignominy of a humiliating punishment, and claimed that, in reality, it had been a kind of ghostly body that was the protagonist of the suffering of the Passion. Ahora vamos a hablar de esta vidriera. Now we're going to talk about this stained glass window, okay? El magno ciclo iconográfico que componen las vidrieras de una catedral gótica encuentra una de sus máximas expresiones en la catedral leonesa. En ella, no solamente Cristo en majestad ocupa el centro axial, en la roseta de la vidriera central, sino que en la capilla de la Virgen de la Esperanza se desarrollan de modo ordenado algunas de las escenas de la Pasión, desde la Última Cena hasta la Resurrección, pasando por la oración del huerto, la flagelación, la crucifixión, el descendimiento o el entierro. En la mayor parte de ellas se puede apreciar la huella de la restauración decimonónica, que alteró las expresiones originales de los rostros de acuerdo con el neogoticismo propio de la época. Pero en alguna, especialmente en la flagelación, puede apreciarse aún la fuerza expresiva y la sutil combinación de dibujo, color y luz que brindan a las vidrieras la fuerza anagógica por la cual su contemplación se convierte en un medio de sentir la lumen, la luz física transmutada en lux, en luz espiritual, que conduce y eleva el alma hacia las regiones suprasensibles de lo divino. The great iconographic cycle expressed in the stained glass windows of a Gothic cathedral finds one of its greatest expressions in Lyon Cathedral. Not only does Christ in majesty occupy the central axial, in the rosette of the central stained glass window, but in the Capilla de la Virgen de la Esperanza, Chapel of the Virgin of Hope. Some of the scenes of the Passion are also depicted in order, from the Last Supper to the Resurrection, passing through the prayer in the garden, the flagellation, the crucifixion, the descent from the cross, and the burial. In the majority of the stained glass windows, one can appreciate the mark of 19th century restoration, which altered the original facial expressions according to the neo-Gothicism of the era. But in some, especially in the flagellation, the expressive force and the subtle combination of drawing, color and light can still be appreciated. This gives the windows the analogous power by which the contemplation upon them becomes a means of sensing lumen, the physical light, transmuted into lux, spiritual light, which leads and elevates the soul towards the supersensible regions of the divine. Lo siento por los pájaros que se escuchan de fondo, son de mis padres y por lo que se ve están muy cantarines. I'm sorry for the birds you can hear in the background. They are my parents and they are very sing-songy this morning for some reason. Okay, I think we are going to jump a little bit from this article because it gets hard to read and show it to you while I read. I think vale, me he saltado un poco el artículo, no lo vamos a acabar porque se me hacía un poco difícil leerlo y enseñarlo al mismo tiempo. Pero en lo que nos queda de
voy a empezar a leer lo que es la guía de la catedral, ¿vale? Porque independientemente, pues eso de que sea una catedral, de la iconografía religiosa y demás, al fin y al cabo estamos hablando de una obra de arte, ¿vale? Entonces, pues vamos a empezar con la guía. Okay, so we're going to start with the guide to the cathedral, because outside of it being a religious building and outside of religious iconography, we have to look at it as a work of art. And I'm going to start first with this little timeline, okay, that talks to us about the different stages of evolution and the different stages the cathedral has gone through. And yeah, it talks to us about the history of the cathedral. Vamos a empezar con esta línea de tiempo que nos habla de las distintas etapas por las que ha ido pasando la catedral y que nos habla un poco de la historia de la catedral, ¿vale? La catedral en el tiempo. La actual catedral gótica se levantó hace más de 700 años sobre los cimientos de otras edificaciones que habían ocupado el espacio del Palacio de los Reyes de León, construido a su vez sobre el asentamiento romano que dio nombre a la ciudad. Leon's Cathedral over time. The present Gothic cathedral was erected more than 700 years ago on the foundations of other buildings which had occupied the place of the palace of the kings of Leon, which in turn was built on the site of the Roman settlement that gave the city its name. Alright. Siglo X, 10th century. Tras vencer al ejército árabe en la batalla de San Esteban de Gormaz en el 910, Ordoño II cede su palacio real para la construcción de la primera sede catedralicia de León, que, un año después, acoge la coronación de Alfonso V. After defeating the Arab army in the Battle of Saint Esteban de Gormaz in 996. Okay, that's a mistake there. I don't know the accurate historical data, but in the Spanish text it says in 916. So I will look it up and put it up while editing, so you can have the accurate historical fact. King Ordoño II handed over his royal palace for the construction of Leon's first cathedral. A year later, the cathedral hosts the coronation of Alfonso V. Siglo XI, 11th century. El obispo Pelayo II consacra la segunda sede catedraliza el 10 de noviembre de 1073, tras dedicar parte de sus bienes a recuperar lo que quedaba de la primitiva devastada tras la invasión árabe. Bishop Pelayo II consecrates the second cathedral on the 10th of November 1073. After dedicating part of his assets to renovate what remained of the early church devastated after the Arab invasion. As you know, Spain was invaded by Arabs and populated by Arabs for a very long time. So yeah, that's what it's making reference to. Como sabéis, España pues fue invadida y ocupada por musulmanes durante bastante tiempo, con lo cual es a eso a lo que se refiere el texto. Siglo XII, 12th century. El obispo Manrique de Lara proyecta las obras de la catedral gótica con el apoyo del último monarca leonés, Alfonso IX. Bishop Manrique de Lara advances work on the Gothic cathedral with the support of the last monarch of León, Alfonso IX. Siglo XIII,
13th century. Unificada la corona de Castilla y León bajo el reinado de Alfonso X el Sabio y el episcopado de Martín Fernández, el maestro Simón, el maestro Enrique y su discípulo Juan Pérez finalizan las obras del cuerpo principal del templo gótico. Following the unification of the crown of Castile and León under the reign of King Alfonso X the Wise and the episcopate of Martín Fernández, Master Builder Simón, Master Builder Enrique, and his disciple Juan Pérez finished work on the Gothic church. Siglo XIV, 14th century. El 9 de noviembre de 1303, el obispo Gonzalo Osorio consagra el templo, aunque la catedral sigue creciendo con la construcción del claustro y las torres de la fachada principal con el trabajo de maestros, como Diego y Simón Pérez, Pedro y Lope Muñoz, Alfonso Rodríguez, Pedro Fernández, Guillem de Rohan y Juan Domínguez. On the 9th of November 1303, Bishop Gonzalo Osorio consecrates the temple, although the cathedral continues to grow with the construction of the cloister and the towers of the main facade, thanks to the work of masters such as Diego and Simón Pérez, Pedro and Lope Muñoz, Alfonso Rodríguez, Pedro Fernández, Ferran González, Guillem de Rohan and Juan Domínguez. Siglo XV, 15th century. El maestro Jusquín refuerza el templo con el remate de la torre sur y la conocida como Silla de la Reina. Álvaro Ramos y Juan de Badajoz dirigen la reconstrucción del claustro y el diseño del trascoro tallado por Juan López, Baltasar Gutiérrez, Esteban Jordán y Bartolomé de Carrancejas, y el maestro Enrique el diseño del coro tallado por Juan de Malinas, Fadrique, Teodorico y Diego Copín. Master Jusquín reinforces the temple with the top of the south tower and the tower known as Silla de la Reina, the Queen's Chair. Álvaro Ramos and Juan de Badajoz direct the reconstruction of the cloister and the design of the retrochoir carved by Juan López, Baltasar Gutiérrez, Esteban Jordán and Bartolomé de Carrancejas, and Master Enrique directs the design of the choir carved by Juan de Malinas, Fadrique, Teodorico and Diego Copín. Siglo XVI, 16th century. Los obispos Andrés Cuesta, Juan de Milán y Francisco Trujillo abren ya el debate sobre la eliminación o el traslado del coro. Bishops Andrés Cuesta, Juan de San Millán and Francisco Trujillo open the debate on the removal or relocation of the choir. Siglo XVII, 17th century. El obispo Bartolomé Santos de Risboa toma las primeras medidas tras el desmoronamiento de fragmentos de algunas bóvedas. El arquitecto Juan de Náveda construye una nueva cúpula barroca sobre el crucero que, sin embargo, tuvo consecuencias nefastas. Bishop Bartolomé Santos de Risboa takes appropriate measures after the collapse of fragments of some faults. Architect Juan de Náveda builds a new Baroque dome over the transept, which, however, had disastrous consequences. Siglo XVIII, 18th century. La catedral vuelve a sufrir en 1755 serios daños estructurales como consecuencia del terremoto de Lisboa, pero se enriquece con iniciativas como la creación del primer archivo impulsado por el obispo Fray José de Lupia o el traslado del coro al centro de la nave ejecutado por el arquitecto Tomé. The cathedral suffers serious structural damages again in 1755 as a consequence of the earthquake in Lisbon. However, it is enriched
by initiatives such as the creation of the first archive led by Bishop Fray Luis de Lupia and the relocation of the choir to the center of the nave by the architect Tomé. Siglo XIX, 19th century. La catedral es declarada Monumento Nacional en 1844 para ejecutar la gran restauración integral, dirigida por los arquitectos Matías Laviña y Andrés Hernández Callejo, y sobre todo por Juan Madrazo, Demetrio de los Ríos y Juan Bautista Lázaro de Diego. The cathedral is declared a national monument in 1844 to carry out the grand restoration led by architects Matías Laviña, Andrés Hernández Callejo, and above all by Juan Madrazo, Demetrio de los Ríos, and Juan Bautista Lázaro de Diego. Siglo XX, 20th century. Among others, entre otros, destacan los trabajos de Juan Crisóstomo y su hijo Juan Turbado, que dirigen las primeras restauraciones de las vidrieras y la modernización del claustro, así como del escultor Andrés Seoane, autor de la réplica de la Virgen Blanca. The work of the following men stands out: Juan Crisóstomo and his son Juan Turbado, who directed the first stage of renovation of the stained glass windows and the modernization of the cloister, and the sculptor Andrés Seoane, author of the replica of the Virgen Blanca. 1966. Las naves superiores quedan afectadas por un incendio que forzó la sustitución de las antiguas estructuras de madera por las actuales de hierro. 1966. The upper naves are affected by a fire that forced the replacement of the old wooden structures with the current iron structures. 1981. Impulsado por el obispo Fernando Sebastián Aguilar, se inauguran las nuevas instalaciones del Museo Catedralicio Diocesano. 1981. Promoted by Bishop Fernando Sebastián Aguilar, the new Cathedral Diocesan Museum is inaugurated. 1996. Con el obispo Antonio Vilaplana se aprueba el plan director por el que se coordinan todas las obras del templo y el maestro Luis García Zurdo comienza la segunda restauración de las vidrieras bajo la dirección del arquitecto Mariano Díez Sáenz de Miera. 1996. Under Bishop Antonio Vilaplana, the master plan is approved, coordinating all of the work on the temple, and master builder Luis García Zurdo commences the second stage of restoration of the stained glass windows under the direction of the architect Mariano Díez Sáenz de Miera. Siglo XXI, 21st century. Bajo el episcopado de don Julián López se pone en marcha el proyecto Catedral de León, El Sueño de la Luz, por el que se acometen muchas de las restauraciones que en actualidad impulsa el nuevo obispo, Monseñor Luis Ángel de las Heras. Under the episcopate of Don Julián López, the project Catedral de León, El Sueño de la Luz, Leon Cathedral, The Dream of Light, was launched. Through this project, many of the restorations set in motion by the new bishop, Monsignor Luis Ángel de las Heras, have been undertaken. And, well, that was the history of the Cathedral of León. If you find it interesting, I can always read more of this little magazine. Y bueno, hasta ahí la historia de la Catedral de León. Hay muchas cosas que no os he dicho porque si no, el vídeo sería demasiado largo. Pero si os interesa, pues siempre se pueden grabar más vídeos. I hope you found it interesting. And I hope you liked it. Espero que te pareciera interesante y espero que te gustara.
just wanted to finish by saying that I'm very glad you decided to spend this little time with me, and that I hope we can see each other very often from now on. I thank you for your patience during this time that I've been gone, and I thank you so much for your support. So, I want to finish with the last, like the back cover of the magazine. Quiero terminar con la contraportada de la revista, y como veis dice: visita la Catedral de León, el gótico en cuerpo y alma. Visit Lyon's Cathedral, the real Gothic in body and soul. And down here it says: con tu visita contribuyes a la restauración, sostenimiento y conservación del templo. Help with your visit to the restoration, sustainability and conservation of the temple. And you have the little web there, so you can look at it there and see if you can book a visit or something like that. Y bueno, como veis tenéis la web ahí. Podéis curiosear si queréis ver los horarios de las visitas y demás. Yo la verdad lo recomiendo. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy, mi querido huésped. That was all for today, my dear guest. Espero que este vídeo te haya relajado y te haya resultado interesante. Espero que duermas muy bien y que descanses. Reposa ahora la vista y descansa. Ya no hay nada más que hacer, el día se ha acabado. Así que ya céntrate en descansar. Okay, my dear guest, so I hope that this video was interesting and relaxing to you. And I hope that now you can rest your gaze and you can finally sleep a little bit and rest and have a very restoring and healing sleep. Te mando como siempre los mejores deseos y mucho cariño y mucha fuerza, y nos veremos en el siguiente vídeo. I send you, as always, a lot of affection and my best wishes, and a lot of strength for you to face tomorrow when it comes. I hope you'll have sweet dreams and